¿Cuántos trajeron la Biblia física? Levante la mano los que trajeron la Biblia física. Eso, levante la Biblia, no la mano, sino levante la Biblia, eso. ¿Cuántos cogieron dulcecito por haber traído la Biblia? O más bien, tengan la mano levantada los que no cogieron dulce por haber traído la Biblia. Listo, hermano, traiga para acá los dulces. Venga, eso, téngala por aquí, levante la manito, eso, mire. Desde aquí adelante, sí, que no hayan, eso. Muestra tu Biblia y gana un dulce, eso, aquí la hermana también, muy bien. Eso, no se lo vaya a comer ahorita, cuando salga del culto. Eso, ahora por aquí, por este lado, levante la manita los que trajeron la Biblia. La Biblia física, no, porque de pronto usted la tiene en el celular. Pero estamos en el mes de la Biblia y qué bueno tener la Biblia física. A ver, ¿quién más? Levante la manito, vea para que endulce. No alcanzamos a traer billetes de 50,000, nos quedaron porque íbamos a traer billeticos de 50,000, de esos didácticos, pero ¿Eduardo no trajo la Biblia? No. ¿Cómo? Ya cogió dulce, listo, muy bien. Eso. ¿Por acá mis hijos no trajeron la Biblia? Ay, Dios mío. Y bien adelante hicieron, ¿ah? Gloria a Dios. Qué bendición. Bueno, vamos a ir a la palabra, mis amados, en esta mañana. Y hoy que estamos cerrando el mes de la Biblia. Ahora, no traiga la Biblia solo este mes y ya la otra semana no la vaya a traer. No, tráigala, hermano. Traiga la Biblia. Mientras podamos, traigamos la Biblia física, hermano, traigámosla. Yo sé que en el celular, yo aquí la tengo en la tablet, tengo una cantidad de versiones de la Biblia y es práctico porque uno busca. Pero a veces, hermano, por ahí se nos chispotea y estamos en el culto y resulta que entró el mensaje, entró la llamada, entró no sé qué. Entonces, sígala trayendo, hermano. Entonces, como estamos hoy culminando con el mes de la Biblia, hoy quiero hablarles acerca de la palabra, el poder de la palabra. ¿El qué, hermanos? ¿Usted cree que la Biblia tiene poder?
¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder? Amén, la palabra de Dios tiene poder. Porque mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Vaya en su Biblia, hermano, y en su digital también, si no la tiene ahí, búsquenla en su celular también. En la Reina Varela, Hebreos 4:12, hermano, la palabra de Dios tiene poder. Mire lo que dice Hebreos 4:12, por favor, la colocan ahí en las pantallas. Eso que está declarando ese texto, hermano, eso es para que el diablo tiemble, hermano. Vamos a volver a leerlo otra vez a la voz de tres, pero con más, como si no hubiera desayunado hoy, hermano. ¿Listo? A la voz de tres. 1, 2 y 3. Eso. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por la palabra? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cada vez, escúcheme esto, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que usted viene a la iglesia, los jueves, los domingos, cualquier día que usted viene a la iglesia, usted, hermano, está recibiendo algo maravilloso. Pero también cada vez que usted viene a la iglesia, está recibiendo también algo poderoso para su vida y para mi vida. ¿Sabe qué es? La palabra de Dios. Cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted se congrega, hermano, usted está recibiendo algo poderoso, hermano, y es la palabra de Dios. Pero no es cualquier palabra. ¿Es la palabra de qué? Es la palabra de Dios, hermano. Y esa palabra tiene dos componentes maravillosos, hermano. El primer componente, hermanos, es que la palabra de Dios, esa palabra que usted escucha, hermano, es, como dice ahí, es que, hermanos, es viva. ¿Usted está vivo? Eso, hermano. Y decimos que estamos vivos, ¿por qué? Porque respiramos, porque nos movemos, porque hablamos, porque interactuamos, porque hacemos muchas cosas. La palabra de Dios que usted recibe en este lugar, hermano, es viva. ¿Sabe qué, hermano? No es letra muerta. Esto no es letra muerta, hermano. Esto es una letra que tiene vida, hermano, y que da vida. Por eso cada persona que conoce el evangelio y conoce la palabra, hermano, esa persona recibe vida, hermano. Recibe vida. Vida espiritual, hermano. Por eso el Señor le dijo al profeta allá en el valle de los huesos. ¿Cómo estaban los huesos en ese valle de que nos habla? Creo que era Ezequiel, si no estoy mal. ¿Cómo? Secos, secos. ¿Sabe que hay personas? La gente llega seca, hermano, espiritualmente. La gente llega muerta espiritualmente. ¿Sabe qué es lo que le da vida, hermano, a esa persona? La palabra de Dios. Y mucha gente llega
como el valle de los huesos secos. Llegan así, secos, sus vidas secas, hermano, sus matrimonios secos, su economía seca, sus cuerpos secos, hermano, su relación de familia secos. Pero ¿sabe qué le dijo Dios al profeta? Cuando el profeta miró ese valle de huesos secos, el Señor le dijo al profeta: hijo de hombre, profetiza. ¿Sabe qué es profetizar? Es declarar la palabra. No era la palabra del profeta, era la palabra que venía del cielo, hermano. Y le dijo: hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y el profeta comenzó a profetizar palabra, y dice que esos huesos que eran secos cobraron vida. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es letra muerta, hermano. Cristo es la palabra. Cuando usted lee la Biblia, está leyendo a Cristo. Cristo nos habla, porque Cristo es la palabra. En el principio era el verbo. El verbo es la palabra. Cristo es la palabra. Por eso dice que la palabra de Dios es viva, hermanos. No es letra muerta. Y como es viva, la palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios, como es viva, nos llena. La palabra de Dios, como es viva, nos edifica, nos ilumina y nos transforma. Nos habla directamente, hermanos, a nuestra vida. Nos habla a las tres partes. Recuerde que usted y yo nos componemos, por decir algo así, de tres áreas. Somos cuerpo, alma, o espíritu, cuerpo y alma. Y la palabra, hermano, de Dios es tan poderosa que no solamente nos habla al cuerpo, no solamente nos habla al alma, sino que la palabra de Dios nos habla al cuerpo, al alma y al espíritu, hermano. Porque es viva. Nos habla nuestra vida. Pero también dice Hebreos que no solamente la palabra de Dios es viva, sino que también es ¿qué? Eficaz. Aleluya. ¿Sabe qué quiere decir eficaz? Eficaz quiere decir que la palabra de Dios funciona, que la palabra de Dios tiene poder para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es eficaz. Por eso, mi amado, en cada sermón de la palabra, en cada predicación de la palabra, en cada mensaje de la palabra de Dios que se nos predica, mucha gente dice amén, mucha gente dice gloria a Dios, mucha gente dice habla, Padre, que tu siervo escucha. Y decimos muchas cosas, hermano. Deja que tu gusto la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos confronta. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, somos muy buenos oidores de la palabra. ¿Somos qué? Somos muy buenos oidores de la palabra. Pero sabe una cosa, hermano, Dios nos invita a usted y a mí a ir más allá. Nos invita a ir más allá. O sea, a no ser solamente buenos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Seamos hacedores de la palabra. Porque escúcheme, amada iglesia, de nada nos sirve que nos guste las predicaciones si no estamos dispuestos a obedecer. De nada sirve, hermano, que usted se goce con la predicación de la palabra si no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos habla directamente a través de la predicación de la palabra. ¿Sabe qué dice el Señor por allá en Ezequiel?
Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo. Está hablando Dios a Ezequiel. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estará delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Estoy leyendo Ezequiel 33-31. Mire lo que dice Dios al pueblo. Van a oír mis palabras, pero no las van a poner por obra. Escuche, hermano, escuche esto que le voy a decir, iglesia. Escuchar la palabra de Dios es importante, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra inyecta fe. No le estoy diciendo tenemos que oír la palabra. Escuchar, escúcheme, escuchar la palabra de Dios es importante, pero obedecer la palabra es lo que verdaderamente marca la diferencia en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, hermano. Hoy nos gozamos acá en la palabra y por la tarde quizás usted ya ni se acuerda. Hermano, obedecer es importante, escuchar, pero obedecer es lo que verdaderamente va a marcar la diferencia. Y el obedecer la palabra, hermano, escuche, es lo que va a marcar la diferencia entre una vida estancada y una vida transformada, hermano. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos estancados? Porque son buenos oidores, pero malos hacedores de la palabra. Diga, habla, Señor, que tu siervo escucha. Diga eso. Señor, habla, que tu siervo escucha. Hay muchos cristianos que son buenos para oír, pero malos para hacer. Y por eso vemos muchos cristianos, hermanos, con sus vidas estancadas. No avanzan, son los mismos año tras año. Están ahí atascados, enterrados en el mismo pecado, años y años y años en el mismo pecado. Están estancados. ¿Sabe por qué? Porque son buenos para oír, pero son malos para hacer. Y el obedecer es lo que marca la diferencia, hermano, entre una vida estancada y una vida transformada. Escuche esto, hermano, para los que toman nota, esta perla. La palabra que solo se escucha se olvida, pero la palabra que se obedece transforma. Se lo voy a repetir, hermano. La palabra que solo se escucha se olvida, pero la palabra que se obedece transforma. Vamos a mirar, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer con el mensaje de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene ¿qué? Tiene poder, ¿sí o no? Lo leímos. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es ¿qué? ¿Y qué más? Entonces cumple su propósito. Entonces, ¿por qué muchas veces no la vemos hecha realidad en nuestras vidas? ¿Por qué muchas veces no la vemos viva y eficaz en nuestra vida? Vamos a mirar, hermanos, qué es lo que usted y yo debemos hacer con la palabra de Dios, con el mensaje que viene de parte del Señor, hermano. Cada domingo que usted escucha un mensaje, cuando usted por allá tiene su predicador favorito en el Facebook y lo escucha, hermano, ¿de qué sirve escuchar a nuestro predicador favorito en el Facebook, en las redes, si no obedecemos la palabra? Y a veces lo miramos y decimos, uy, no, cómo me gustaría que mi pastor Luis Miguel fuera como este pastor. Pero hermano, si usted no obedece al del Facebook, hermano, no al predicador, sino si usted no obedece lo que él está predicando, hermano, entonces vamos a mirar qué es lo que debemos hacer con el mensaje que recibimos de parte del Señor en nuestra vida. Y para eso, para saber qué debemos hacer con el mensaje de la palabra que se predica,
de Dios, la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer con ese mensaje? Vamos a tomar como base, hermano, Lucas 8, y vamos a tomar el pasaje del sembrador. ¿Cuántos han escuchado el pasaje del sembrador? Vamos a leerlo rápidamente, hermano, porque vamos volando, porque los niños van a participar y los adultos hoy también vamos a participar. No, a los hermanos no me dejan salir a nadie de ahí. Eso, no me dejan salir a nadie, porque los adultos también vamos a participar hoy. Entonces ponga atención a la palabra, hermano, porque terminado el servicio, no el servicio, sino terminado la palabra de Dios, los niños van a participar, pero después de los niños nosotros como adultos también vamos a participar antes de irnos. Vamos a hacer un quiz. Lucas capítulo 8, por favor, en la pantalla. Lucas 8 del 11 al 15. Usted léalo conmigo ahí en su Biblia, hermano. Léalo conmigo, vamos a ir leyendo. Dice: esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que ¿qué? Los que oyen. Y luego viene ¿quién? El diablo, que el Señor lo reprenda, y quita de su corazón la palabra, para que ¿qué? Para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de qué, hermanos, en el tiempo de ¿qué hacen en el tiempo de la prueba? Se apartan, se van de la iglesia. Y la que cayó entre espinos, estos son los que ¿qué, hermano? Oyen, pero yéndose son ¿qué? Ahogados. ¿Por qué? Por los afanes del mundo, la riqueza, los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Mas el que cayó en ¿qué? Estos son los que con corazón ¿qué? Bueno y recto, ¿qué hacen? Aleluya. Escucha, hermano, todos ellos tienen una característica. Todos ellos, ¿qué hicieron? Oyeron. Premio para el hermano, premio para el hermano. Oyeron, pero solo uno, ¿qué hizo? Hizo la palabra, obedeció, la retuvo en su vida. Entonces vamos a desarrollar este tópico, hermano. Este texto que acabamos de leer es el significado de la parábola que el Señor Jesús dio. Él dijo: el sembrador salió a sembrar, comenzó a regar la semilla, y dice: una semilla cayó entre espinos, otra cayó entre las piedras, otra cayó junto al camino y otra cayó en buena tierra. Y comienza, y aquí él ya en esta parte Jesús está dando la explicación de la parábola. Entonces, mi amado, escuche. Dios, ¿para qué? Parece un gusano y me... Dios mío, estos muchachos. Uno que es de la vieja guardia, hermano. Eso ahora la tecnología y todo eso. Escuche. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Lucas 8, 11 y 12. Escuche lo que dice ahí. Esta fue la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean. ¿Y qué? Escuche, mi hermano amado, escuche, iglesia. Usted no puede permitir, y me incluyo ahí, la palabra es para todos. Usted no puede permitir que roben de su corazón el mensaje de Dios y la decisión que usted ha tomado en base a ese mensaje. Me explico. Usted viene y escucha la palabra. Por eso dice: los del junto al camino son los que ¿qué? Oyen.
Usted está aquí oyendo la palabra. Usted viene el domingo y escucha el mensaje de la palabra. Lo predica el pastor o un líder o otro hermano, el que sea. Usted escucha el mensaje de la palabra. Usted lo escucha. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer, hermano, cuando escucha esa palabra? Usted no puede permitir que el diablo venga y le robe ese mensaje, porque a través de ese mensaje, hermano, usted y yo tomamos decisiones para agradar a Dios. Entonces, usted viene acá, usted escucha el mensaje de la palabra, esa palabra lo toca a usted y el Espíritu Santo le redarguye a usted, y usted dice: Señor, hoy he recibido esta palabra, Señor, la voy a poner en práctica. Tú me has hablado, Señor, sé que tengo que dejar esto y esto, y usted se va. Pero ¿sabe qué pasa? Usted se va y inmediatamente ¿quién viene? El chanclas, el cachón, el Chucky ese viene, hermano. Satanás, la serpiente antigua, el dragón, como le quiera llamar, viene. No que él se le aparezca así, sino que utiliza situaciones y personas para que usted ¿qué? Caiga y no reciba, y para que usted no crea, y para que usted no ¿qué? Se salve. Mire, amado hermano, escuche, no permita que roben de su corazón el mensaje de Dios y la decisión que tomamos en base a ese mensaje, porque en base a la palabra de Dios que se predica, usted debe tomar decisiones. Ahora, si usted es una persona que escucha el mensaje y le da lo mismo y le resbala la palabra y sale igual, hermano, pues ahí sí le toca al Espíritu Santo hacer algo sobrenatural. Pero cuando uno viene, hermano, y escucha la palabra, esa palabra comienza, hermano, a tocar mi espíritu, mi mente, mi corazón. Y entonces yo comienzo, hermano, a tomar decisiones en base de esa palabra que escuché. Y digo: Señor, voy a comenzar a caminar en santidad. Señor, voy a dejar de ser tan grosero. Señor, voy a obedecer lo que tú dices en tu palabra. Y salimos de acá queriendo hacer lo que el Señor nos dijo. Pero cuando estamos por allá, el diablo viene, hermano. El diablo viene, como dice ahí. Entonces, escuche, hermano, escuche eso. Toca ir rápido, hermano, porque la palabra de Dios llega. Escuche esto. La palabra de Dios llega a nuestra mente, hermano. La palabra de Dios llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Y esa palabra, escúcheme, iglesia, escuche esto. Escuche, esa palabra que llega a su mente y que llega a nuestro corazón lleva un mensaje directo de parte del Señor para nuestra vida. Por eso usted no debe menospreciar la palabra, hermano. Por eso, hermano, cuando usted está escuchando la palabra, hermano, usted no puede estar ahí chateando, hermano. Por eso, cuando usted está escuchando la palabra, hermano, usted no puede estar mirando que si no han tapado la gotera. Usted no puede estar, hermano, cuando está predicando la palabra, estar ahí jugando con el niño. No, hermano, es el momento donde Dios nos está hablando. Es el momento donde el Espíritu Santo, hermano, quiere hacer cosas. Y estamos ahí porque la palabra de Dios, hermano, viene con un mensaje directo de parte del Señor para nuestra vida. Y en base a ese mensaje tomamos decisiones sobre lo que debemos hacer, lo que debemos cambiar, lo que debemos cortar, todo eso. Y es por eso, amados, que debemos cuidar ese mensaje. Es por eso que debemos cuidar el mensaje. Es por eso que debemos cuidar la decisión que hemos tomado. Mucha gente, hermano, recibe la palabra y dice: sí, Señor, gracias, voy a comenzar a hacer esto. Señor, voy a obedecer. Sí, tú me has hablado hoy, tú me has hablado hoy. Y muchos salen diciendo eso, hermano. Muchos salen diciendo eso. Pero Satanás, hermano, usa personas que con sus críticas, con sus burlas, con la incredulidad, pueden hacer que el mensaje se vuelva estéril o se vuelva infructuoso. Por eso el Señor dice que así son los cristianos junto al camino, hermano. Los cristianos junto al camino les gusta escuchar el mensaje. No les gusta estar
dentro del camino. Les gusta estar ahí al borde. Entonces los del camino, hermano, los del junto al camino les gusta escuchar, pero no les gusta hacer. ¿Sabe por qué no hacen? Porque cuando toman la decisión de hacer la palabra, el enemigo comienza a utilizar cosas, situaciones, personas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Para que no qué? Usted recibe, hermano, usted tiene un problema de enfermedad. El médico lo ha desahuciado y Dios habla una palabra, hermano, de sanidad. Usted la recibe acá, hermano, y dice: Señor, yo la creo, yo creo esa palabra. Y usted sale, hermano, con esa palabra, pero afuera el diablo comienza a utilizar situaciones para que usted diga: no, mire, ahora me siento más enfermo. Ahora como que sí me voy a morir de este cáncer. Eso es cáncer lo que tengo, sí. Y entonces el enemigo hace eso para que usted no ¿qué? No crea en el poder de la palabra y no haya salvación. Lucas 8:13. Dios mío, Señor, detén ese reloj como la canción. Reloj, detén tu. Padre, y todavía nos faltan como 20 puntos, hermano. Bueno, vamos a ver. Lucas 8:13. Lucas 8:13, por favor, lea conmigo en su Biblia. Los de sobre la piedra son los que habiendo ¿qué? Oído. ¿Qué hacen ellos? Reciben. ¿Cómo la reciben? Con gozo. Pero estos no tienen ¿qué? Y creen por cuánto. Y en el tiempo de la ¿qué hacen? Escuche, hermano, escuche esto, iglesia. Para que la palabra de Dios pueda dar fruto, usted y yo tenemos que echar raíces. Para que la palabra de Dios dé frutos, usted y yo tenemos que echar raíces. Si hemos recibido la palabra de Dios, si hemos recibido el mensaje del Señor, hermano, usted cuando viene, hermano, y escucha, y usted recibe la palabra de Dios, y usted recibe el mensaje, y para usted el mensaje de Dios que se predicó fue claro, fue directo, hermano, usted tiene que tomar, tenemos que tomar la decisión de permanecer y de echar raíces, hermano. ¿De qué? No se me distraiga ahí con el camarógrafo, hermano. Escuche, esté aquí atento, hermano, esté atento. Vuelvo y le repito. Si la palabra que se ha predicado, hermano, si el mensaje que se ha dado fue un mensaje claro, fue un mensaje directo, hermano, para usted, para mí, usted y yo tenemos que tomar la decisión de permanecer, de echar raíces. Ahora, ¿qué significa echar raíces, hermano? Echar raíces significa, y echar raíces habla de nuestra comunión personal, de nuestra comunión privada con Dios. Escuche, hermano, escuche esto. Qué interesante. ¿Qué es lo que en una planta le da estabilidad, firmeza, fijeza a una planta? Y yo le pregunto, ¿las raíces se miran? No se miran, pero están haciendo una labor poderosa dentro de la tierra. Están sosteniendo el árbol. Están sosteniendo el árbol para que dé frutos, para que cubra, para que dé hojas, para que estén los pajaritos, para hacernos debajo del árbol, para echarnos brisa. De la misma manera, escúcheme, iglesia, de la misma forma, la raíz de la vida cristiana es lo que no se ve. Vuelvo y le repito para que me entienda. Así como las raíces no se miran en una planta, en un árbol, pero son las que le dan estabilidad, firmeza al árbol, así es nuestra vida cristiana. La vida cristiana, hermano, la raíz de la vida cristiana es lo que no se ve de nuestra relación con Dios. ¿Y sabe qué es lo que no se ve en nuestra relación con Dios? Nuestra comunión con Él. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 6:6. Escuche. Recuerde que hay diferentes clases de oraciones, las que hacemos aquí en público, en la iglesia,
Pero hay oraciones especiales que no son las oraciones privadas, hermano. Las que estamos to face con el Señor. Sonó bonito, ¿sí o no? Lo que estamos ahí. Y mire lo que dice Jesús, hermano, en Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice: mas tú, diga yo, mas yo, cuando ores, entra en tu aposento. No sé cuál es su aposento: su alcoba, su pieza, el baño, la regadera, la cocina, dentro del carro, no sé. Mas yo, dice el Señor, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? Salud. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Uy, hermano, ¿usted no le da un aplauso al Señor por eso, hermano? Mire, amado, la raíz de nuestra vida cristiana es la comunión con Dios, hermano. La comunión, la oración, hermano. El tener esa comunión con el Señor. Eso es lo que le da raíz a mi vida espiritual, para que mi vida espiritual sea ¿qué? Firme. ¿Qué dice acá? No, vuélvame a poner la otra, junto al camino, la que estábamos mirando, por favor. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo ¿qué? Reciben la palabra con ¿qué? Pero esto no tienen ¿qué? ¿Sabe por qué no tienen raíces? Porque no tienen comunión con Dios. ¿Sabe por qué no tienen raíces? Porque no oran. ¿Sabe por qué no tienen raíces? Porque no buscan la presencia de Dios. Porque se conforman solamente con la oración de 10 minutos que hacemos en el culto del domingo, y creemos que con esos 10 minutos es suficiente para toda la semana. Entonces, claro, no hay raíces. Y si no hay raíces, hermano, se cae el árbol. Por eso dice, estos no tienen ¿qué? No tienen comunión con Dios. Por eso ellos creen. ¿Y creen por qué? Por un tiempo. Pero apenas llega ¿qué? Por eso usted ve mucha gente que se va de las iglesias en las pruebas. ¿Sabe por qué se van? Porque no tienen raíces. Y no tener raíces, ¿sabe qué significa? No tener comunión con Dios, hermano. No tener relación con Dios. Y a veces creemos que publicar un versículo en internet, eso es comunión con Dios. No, hágalo, eso está bien. Pero comunión con Dios va más allá de ponerme una camisa con un mensaje, o de escribir un texto, o poner una canción cristiana. No. Para echar raíces necesito tener comunión con Dios, cercanía con el Señor. Por eso Jesús dice, hijo mío, entra en el secreto, entra en tu aposento, cierra la puerta. ¿Sabe qué significa eso? Intimidad. Cuando el esposo y la esposa van a tener intimidad, ¿qué hacen? Cierran la puerta. Y si hay hijos pequeños, se le echa seguro, porque es algo especial, es algo íntimo del esposo con la esposa. Y Jesús dice, cuando vayas a hablar conmigo, cierra la puerta para que nadie nos interrumpa, para que nadie escuche nada, porque yo en el secreto te voy a ¿qué? A recompensar en público. ¿Cuántos están entendiendo la palabra, hermano? Mire, amado, escuche. Lo mejor que podemos hacer con la palabra es hacerla fructificar. ¿Y cómo la hacemos fructificar? Por medio de nuestra comunión con Dios, hermano. Necesitamos echar ¿qué? ¿Cómo están sus raíces, hermano? Así, larga. ¿Cómo estará? ¿Cómo están nuestras raíces? Para que podamos permanecer en el gozo. Y para cuando tenemos raíces profundas, hermano, viene la prueba, hermano, y seguimos en gozo. Viene
las dificultades y permanecemos en el Señor, hermano. Pero cuando no tenemos raíces nos vamos. Nos vamos. Y nos vamos hablando mal del pastor, de la iglesia, porque no hay raíces. Lucas 8:14, hermanos. Entramos a la última ya, hermano. ¿Cómo van los niños, amor? Bueno, la última. Esa palabra, hermano, hay mucho que desglosar de este mensaje, pero quería traerlo más por el tiempo, lo más esencial del mensaje. Lucas 8:14, escuche. Y la que cayó entre espinos, estos son otra vez los que ¿qué? Recuerde, todos oyeron la palabra, el mensaje, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? ¿Y las qué? ¿Y qué más? ¿Y qué pasa con ellos? No llevan fruto. Hermano, escuche esto, amada iglesia. Con la palabra recibida, con la palabra que usted recibe de parte de Dios, usted y yo tenemos que tomar una decisión firme y valiente, hermano. ¿Firme y qué? Y valiente. Mire, amado, este versículo que estamos leyendo, ahí podemos encontrar una de las principales decisiones firmes y valientes que nosotros como cristianos debemos tomar para que la palabra que recibimos, que la palabra de Dios que escuchamos nos transforme y pueda cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, hermano. ¿Sabe cuál es esa decisión? Que cueste lo que cueste, no nos vamos a apartar del Señor. Mire lo que dice ahí. Hay cristianos que son como ¿qué? Como espinos, ¿sí o no? Porque los de junto al camino, las piedras, los espinos son clases de ¿qué? ¿Tipos de qué? De cristianos, de personas. Y aquí vemos una clase de personas, los que son como espinos. ¿Qué pasa con los cristianos o con las personas que son como espinos? ¿Ellos qué hacen? Oyen la palabra, pero cuando se van ¿de dónde? Se van de acá, se van de la iglesia a su vida normal, vienen el domingo, oyen la palabra, escuchan el mensaje, escuchan lo que Dios les habla, se termina el culto, se van. Comienza la semana y entonces comienzan ¿qué? Los afanes, las riquezas, el trabajo, los placeres del mundo. Y entonces no llevan ¿qué? No llevan fruto. No llevan fruto, no llevan fruto. Por eso, mi amado, cueste lo que cueste, escuche, que ni los afanes de este mundo, que ni las riquezas de esta tierra, que ni los placeres de esta vida, hermano, nos roben la palabra, hermano. Porque ¿sabe qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos con la palabra? Lo ultimito. ¿Qué? Diga, llevar fruto. Diga. ¿Sabe qué dice la escritura? Por sus frutos. O sea que si usted no lleva fruto, ¿qué pasa? No lo van a conocer, hermano. Es por los frutos. Por eso yo le decía a los hermanos, ¿qué es más importante? ¿Los dones o los frutos o el fruto? A todos nos gustan los dones, y Dios repartió dones a los hombres, dice la escritura, y Dios nos ha dado dones, porque los dones son las herramientas para edificar el cuerpo de Cristo. Y todos nos gustan los dones. ¿Quién no quiere tener el don de sanidad? ¿Sí o no? Irse para el hospital y pararse y comenzar, bueno, y se para, y aquí,
ir al cementerio y orar por el muerto y que se levante, ¿sí o no? ¿Quién no quiere tener el don de sanidad, el don de milagros, sí o no? El hermano, la persona que le falta media pierna y le puso la mano y le salió la pierna, ¿sí o no? ¿Quién no quiere tener eso? Todos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? La gente no nos va a conocer por los dones, nos va a conocer por el fruto. Porque hay mucha gente que tiene dones, que hablan en lenguas, hermano, pero no amarran la lengua. Y afuera no los conocen por los dones, los conocen porque son chismosos, porque hablan más de la cuenta. Tienen dones y le pegan a la esposa, maltratan a los hijos y tienen dones. Y saben Biblia. Y se emborrachan a las escondidas y conocen Biblia. Pero ¿qué dice la palabra, hermano? Por sus frutos. Es por los frutos, hermano. Es por llevar fruto. Por eso dice ahí, termina diciendo ese pasaje, que todo eso sucede ¿para qué? Para no llevar fruto, hermano. Para no llevar fruto. Por eso, hermano amado, cueste lo que cueste, no debemos apartarnos. Si queremos, mi amado, escuche, si queremos que la palabra que recibimos pueda dar fruto en nosotros, no debemos permitir, amada iglesia, no debemos permitir que ni los afanes, ni la riqueza, ni los placeres del mundo nos vuelvan indiferentes al mensaje de Dios en nuestras vidas. Porque a veces todas esas cosas nos vuelven indiferentes al mensaje de Dios. Estamos tan ocupados en todo eso allá afuera que nos volvemos indiferentes al mensaje de Dios. Y entonces no vamos a dar fruto. Tenemos que procurar, hermanos, tener un corazón que sea buena tierra. Un corazón que sea, ¿qué, hermanos? Termino con eso. Lucas 8:15. Lucas 8:15, por favor. Viene hablando el Señor, y el que cayó en espinos, y el que cayó en piedras, y el que cayó junto al camino. Más, dice el Señor, más la que cayó, ¿dónde? ¿Cuánta buena tierra hay en esta mañana aquí? Los que no, vamos a orar para que se vuelvan buena tierra. Y no, y usted quizás es sincero, quizás acá hay tierra de espinos, tierra de piedras. Quizás acá hay tierra que está junto al camino. Pero yo creo que también aquí hay buena tierra, que es a donde queremos llegar, que es a lo que Dios quiere que lleguemos. Más la que cayó en buena tierra. Mire, ¿sabe qué nota es raro en este último pasaje? Ya terminando. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mira, hermano, algo interesante, que aquí en esta, el oír no está delante, el oír está ¿dónde? Está al final. ¿Después de qué? De retener. O sea, la buena tierra, hermano, los otros oyeron, pero no ¿qué? Retuvieron. Pero acá el que está en buena tierra no solamente oyó, sino que retuvo la palabra que escuchó. Y como retuvo la palabra de Dios que escuchó, ¿qué hace? Dan fruto ¿cómo? Con perseverancia constante, hermano, están dando frutos. Usted quiere tener un árbol de... ¿A cuánto les gustan los mangos? Uy, pero mejor dicho, ¿usted le gustaría tener un árbol de mango, hermano, que no diera fruto? No. Que dé fruto, hermano, y que sea constante, ¿sí o no? Hermano, eso es lo que quiere el Señor, mi amada iglesia. Ese es el propósito de Dios, que seamos buena tierra, hermano, que fructifiquemos, que el mensaje que recibimos de parte de Dios, hermano,
cumpla su propósito. Diga, levante su mano derecha y diga: Señor, ayúdame a ser buena tierra para no solamente oír tu palabra, sino también retenerla y dar fruto con perseverancia. Amén. Conclusión, mi hermano, y oramos. Escuche iglesia, escuchemos iglesia esto. La palabra de Dios no es solo un mensaje que escuchamos, es una semilla viva, hermano. ¿Es una qué? Y como es una semilla viva, necesita, hermano, ser cultivada en nuestro corazón. La parábola dice: el sembrador salió ¿a qué? En diferentes corazones. Hermano, la palabra de Dios no es solamente un mensaje que usted escucha el domingo. No, hermano. Si usted solamente lo ve de ese punto, hermano, no va a pasar nada en su vida. Usted tiene que entender que la palabra de Dios, la palabra que usted escucha el domingo, el mensaje de la palabra de Dios es una semilla, hermano, que cuando nos paramos acá y predicamos la palabra, se está lanzando la semilla, hermano. Y esa semilla está buscando corazones, hermano, que sean buena tierra. La semilla necesita ser cultivada, hermano, en nuestro corazón. No basta solamente con decir amén y salir de la iglesia. Debemos protegerla. ¿Qué hace el agricultor cuando siembra la semilla, hermano? Tiró la semilla y se fue y dijo: vuelvo dentro de 8 meses a recoger el fruto. Aquí hay gente que trabaja en fincas y que conocen de la finca. ¿Qué hay que hacer? Consentirla, abonarla, estar pendiente, regarla, protegerla para que no vengan de pronto a pisotear, o para que los aves del campo no vengan y la destapen y se la coman. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer con la palabra, hermano. No solamente venir el domingo y amén, ya recibí la palabra y me voy. No, hermano, hay una responsabilidad en nosotros, y es que esa semilla de la palabra que recibimos, debemos ¿qué? Cuidarla, hermano. Esa palabra que usted recibió y que yo recibí, debemos cuidarla, debemos protegerla, debemos estar pendientes para que eche raíces profundas, para que tomemos decisiones firmes, para que podamos dar frutos, hermanos, para que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios transforme nuestras vidas. La palabra de Dios fortalezca nuestra fe y nos lleve a la obediencia diaria, hermano. Vuelvo y le repito, que cada mensaje que usted recibe, que yo recibo, transforme nuestra vida, fortalezca nuestra fe y nos lleve a la obediencia diaria. Y termino diciendo, hermano, escuche esto que le voy a decir. La verdadera diferencia entre un cristiano que crece y uno que se estanca está en lo que hacemos con la palabra que Dios nos entrega, hermano. La diferencia entre un cristiano que se estanca y uno que avanza es lo que usted y yo hacemos con la palabra que Dios nos entrega. Usted recibe la palabra, usted ha recibido hoy una palabra, usted verá qué va a hacer con ella. ¿La va a dejar que se estanque o va a tomar esta palabra para que dé fruto? Cierre sus ojos, hermano, y oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Padre, aquí estamos, Señor. Todos somos tierra. Padre, oro por aquellos que son tierra junto al camino, aquellos que son tierra entre espinos, aquellos que son tierra entre las piedras.
Padre de los cielos, oro en esta mañana, Señor. Coloco tu iglesia delante de tu presencia, Señor. Amado Dios, amado Rey de los cielos, amado Cristo, Señor, queremos ser tierra fértil. Queremos ser buena tierra, Padre. Señor, mira aquellos que son como junto al camino, que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Mira aquellos que son como la tierra sobre la piedra, porque aunque oyen y reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces profundas. Por eso creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Mira, Señor, aquellos que son como la tierra en espinos, son aquellos que oyen, pero que cuando se van de la iglesia, Señor, son ahogados por los afanes, por la riqueza, por los placeres, por las cosas de este mundo, y entonces no llevan fruto. Señor, queremos ser la tierra buena para que la semilla dé fruto, para que la semilla crezca y dé fruto con perseverancia. Ayúdanos, Señor, a ser buena tierra. Mira aquellos que no son tierra buena, Señor. Ayúdalos. Ayúdalos, Señor, para que puedan ser esa tierra fértil que dé fruto en todo momento. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?